El silencio era pesado, denso, como una manta húmeda que asfixiaba la risa en la lujosa mansión. Luna, nuestra heroína, la nueva niñera, lo sintió desde el primer día. Había un veneno invisible flotando en el aire, un secreto que se escondía justo encima de sus cabezas. No era un veneno que matara rápido, era uno que corroía el alma de la pequeña Sofía, la niña de 7 años, dueña de unos ojos enormes, oscuros y llenos de pánico silencioso. Esa tarde, el aire se había vuelto irrespirable. Luna estaba en el pasillo superior doblando ropa cuando vio a Sofía. La niña no miraba por la ventana, no jugaba con sus muñecas. Miraba fijamente hacia arriba, hacia el techo de madera, justo al punto donde el pasillo terminaba en una puerta de roble macizo, vieja y profundamente sellada. Una puerta que no tenía picaporte, solo una cerradura anticuada y pesada. Luna pensó que tal vez la niña simplemente tenía miedo a la oscuridad, a los ruidos de la casa vieja. Pero cuando miró de cerca el rostro pálido de Sofía, se dio cuenta de que no era un miedo infantil, era terror puro, programado, un reflejo condicionado. Las pupilas de Sofía se dilataron, su pequeña mano se agarró al dobladillo del delantal de Luna, con la fuerza desesperada de quien se ahoga. Era la primera vez que Sofía mostraba tanta cercanía, y su contacto era una súplica. La narración se detiene en ese punto de conexión. El narrador, con una voz cargada de urgencia y dolor materno, interviene. Ella pensó que solo era la imaginación desbordada de una niña solitaria, tal vez un fantasma o una sombra. Pero cuando Luna siguió la línea de visión de Sofía, hacia esa puerta cerrada y prohibida, comprendió que lo que se ocultaba allí no era etéreo. Lo que se escondía en ese ático sellado era un dolor tangible, un secreto custodiado con crueldad y el peso frío de la historia de esta casa. El peligro no estaba en el aire, estaba detrás de ese cerrojo, y la niña lo sabía. Sofía temblaba, y ese temblor era la única prueba que Luna necesitaba para saber que su instinto protector debía tomar el mando, aunque eso significara desobedecer a sus empleadores y enfrentarse al mal que se hacía pasar por amor de familia. Desde el primer momento en que Luna había cruzado el umbral de la casa de los Solórzano, había señales. Sutiles, casi invisibles, diseñadas para ser ignoradas por cualquiera que no tuviera ese radar de justicia social y protección materna. La madrastra, Viviana, era la imagen de la pulcritud y la dulzura. Pelo rubio, sonrisa perfecta, siempre ofreciendo un té de hierbabuena y hablando de la delicada salud de Sofía. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos eran de hielo. Viviana había establecido reglas claras. El ala oeste es solo para ti y la niña. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se accede al tercer piso. El ático está en reformas, Luna. Es peligroso. Hay polvo y cables sueltos. La prohibición era demasiado enfática, demasiado nerviosa. ¿Qué tipo de reforma requería sellar una puerta con una cerradura que parecía de una mazmorra, no de una casa moderna? Sofía confirmaba los temores con su silencio. La niña nunca mencionaba a su madre biológica, y si le preguntaban algo sobre su pasado, su cuerpo se ponía rígido, como una estatua aterrorizada. Los juguetes que Viviana le compraba eran carísimos, pero la atención que le daba era fría y cronometrada, como si cumplir con su rol de madre fuera una tarea burocrática y no un acto de amor incondicional. Las señales que nadie más vio eran pequeñas cosas. Un ligero rasguño de sangre seca en la parte inferior de la puerta del ático que Viviana siempre cubría con una maceta. El olor ocasional,
tenue y dulzón, a humedad y algo parecido a leche agria, que desaparecía rápidamente con los ambientadores de lujo. El miedo de Sofía no era solo a esa puerta, era al recuerdo que esa puerta le traía. Luna, que había sido criada por una abuela que le enseñó a leer entre líneas el sufrimiento ajeno, sintió cómo la sangre le hervía. La inocencia de Sofía estaba siendo pisoteada, y Viviana, la madrastra sonriente, era la arquitecta de ese tormento psicológico. Había algo más que polvo en el ático, había un secreto podrido. Ahora si usted, al igual que Luna, siente ese apretón en el pecho que solo la injusticia contra un niño puede provocar, si usted concuerda que con la vida y la estabilidad emocional de un niño no se juega, que cualquier adulto que abuse de ese poder merece la peor de las condenas, en este mismo instante quiero pedirle un acto de compromiso. Deje su like para apoyar a Luna. Apoye su valentía, porque a partir de este momento ella está sola contra la maldad y necesita que nuestra comunidad de la justicia la respalde. Deje su like ahora. Con el respaldo moral de su propia conciencia, Luna comenzó su investigación en el escenario más peligroso, la propia mansión bajo la atenta mirada de Viviana. La primera noche, Luna subió las escaleras después de asegurarse de que Viviana estaba en su despacho, al otro extremo de la casa, haciendo llamadas importantes. El pasillo del segundo piso era una galería de sombras, con un silencio amplificado por el crujir lejano del aire acondicionado. Se acercó a la puerta del ático. La madera era tan oscura que parecía absorber la luz. La cerradura era un cilindro de hierro oxidado, incrustado profundamente. Era inexpugnable, diseñado para no ser abierto nunca, sino para intimidar. Luna, actuando con una lentitud desesperante, pasó sus dedos por las rendijas de la puerta. Pudo sentir una corriente de aire frío, un soplo helado que parecía traer consigo un eco de llanto muy bajo. Era imposible, pero su cerebro estaba buscando pruebas y su imaginación estaba alimentando el pánico. ¿Qué había allí que justificara tanto secretismo? En ese momento, el crujido de un tablón en el piso de abajo la hizo saltar. Su corazón se disparó. El pánico inundó su garganta. Viviana. Tuvo que retraerse con la velocidad de un felino, deslizarse detrás de una cortina gruesa de terciopelo que adornaba una ventana ciega en el rellano. Escuchó los pasos de Viviana subiendo lentamente, metódicamente. Cada paso era un golpe de tambor que anunciaba el peligro inminente. La madrastra no subió del todo. Se detuvo en el primer rellano. Miró hacia arriba, hacia la oscuridad donde Luna se escondía. Su rostro en penumbra. «Luna, ¿estás ahí?» Su voz era suave, casi musical, pero había una dureza metálica debajo. Pensé haber escuchado algo. Recuerda, este piso es muy viejo. Si tienes tiempo libre, por favor, no deambules por los pasillos. Podrías estropear algo de la antigüedad de la casa. La advertencia no era por la antigüedad, era una amenaza velada. Luna no respondió, conteniendo la respiración, sintiendo el polvo acumulado en el terciopelo. Viviana esperó unos segundos más, ese tipo de espera incómoda que busca provocar el nerviosismo, y luego se dio la vuelta, sus pasos elegantes alejándose. Ese encuentro al borde del pasillo solo sirvió para cimentar la determinación de Luna. Viviana no era solo reservada, era vigilante. Estaba protegiendo ese umbral como una dragona protege su oro. A partir de ese momento, la investigación se volvió quirúrgica. Luna empezó a estudiar los hábitos de Viviana. Descubrió que todos los jueves por la tarde la madrastra se iba al club de campo para jugar tenis durante exactamente 2 horas. 2 horas de libertad total,
pero de peligro extremo. El primer intento fue fallido. Luna trató de buscar la llave. Revisó el llavero de Viviana, los cajones de su escritorio, incluso el jarrón de porcelana donde guardaba las llaves de los armarios de limpieza. Nada. El misterio se profundizaba. La llave de la cerradura antigua no estaba con las llaves modernas. El segundo intento fue táctico. Luna llevó una linterna de mano, robada de la caja de herramientas del jardinero. Bajo la luz tenue y amarillenta, se arrodilló ante la cerradura. Era un mecanismo de perno sólido, muy antiguo, pero que mostraba signos de haber sido manipulado recientemente. Esto significaba que aunque Viviana prohibía el acceso, alguien lo usaba. ¿Y si no era solo una cuna, sino algo mucho más oscuro? Tal vez una habitación de castigo. La niña, Sofía, era la única fuente de información, pero su miedo la había silenciado. Luna intentó dibujar el ático, preguntarle si allí guardaban juguetes viejos o ropa de su mamá. Sofía solo garabateaba líneas negras y caóticas y luego escondía la hoja bajo la almohada, temblando de nuevo. El terror que sentía Sofía era tan profundo que era casi una traición hablar del lugar prohibido. Luna llegó a una conclusión inescapable. La justicia no vendría de la conversación. La protección de Sofía no podía esperar a que Viviana cometiera un error público. Tenía que forzar la cerradura. Tenía que encontrar la prueba. El jueves siguiente, a las 3 en punto de la tarde, el coche de Viviana salió de la mansión con un rugido contenido. Luna puso a Sofía a ver una película en su habitación, asegurándole que estaría bien, que mamá regresaría pronto. Con el corazón latiéndole contra las costillas, subió al pasillo prohibido. Esta vez no llevaba miedo, llevaba una ira justa y protectora. En su mano no llevaba una llave, sino el macizo destornillador que había sacado del garaje, un objeto frío y pesado, una herramienta de liberación. Se arrodilló frente a la puerta, sintiendo el aura de secreto y represión que emanaba de ella. La cerradura era de mala calidad para ser una antigüedad. El hierro oxidado del bombín estaba gastado. Luna deslizó la punta plana del destornillador en el espacio de la cerradura. No intentó girarla, sino que buscó hacer palanca, enfocando toda su fuerza física y moral en un solo punto de presión. El metal gimió. El óxido se desprendió en pequeñas escamas rojizas. Se escuchó un chasquido sordo, la madera crujiendo al ceder ante la presión implacable de la heroína. Luna sintió el sudor frío rodar por su sien. Estaba a punto de cruzar una línea legal, pero su instinto le gritaba que si no lo hacía, la vida de Sofía nunca sería segura. Con un último esfuerzo, enfocando su rabia en la crueldad que Viviana había infligido a la niña, Luna forzó el mecanismo interior. ¡Clac! El sonido fue ensordecedor en el silencio sepulcral de la casa. El pesado perno se deslizó hacia atrás. La puerta del ático no se abrió de inmediato, pero la presión había sido liberada. El aire frío, el olor dulzón y rancio, ahora salía con una fuerza renovada, golpeando el rostro de Luna como una bofetada. Olía a encierro, a polvo viejo y, de manera inconfundible, a abandono. Luna se levantó, el destornillador aún en su mano como un arma de justicia. Puso la mano temblorosa sobre el pomo inexistente, empujó la pesada puerta y ésta se abrió con un gemido largo y agónico, revelando una oscuridad total. La luz de su linterna se encendió, cortando la negrura. El ático no estaba en reformas. Estaba lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas silenciosos de la historia de la casa. Pero justo en el centro, bañada por el único haz de luz que Luna proyectó, estaba el MacGuffin, la prueba física que Viviana había intentado ocultar con veneno y mentiras. Era una cuna,
Una cuna de madera antigua, pequeña, destartalada y manchada, con un colchón sucio y gastado. Estaba cubierta por un velo fino de telarañas. Y lo que es peor, la cuna no era un simple objeto olvidado. Había sangre seca y oscura en los barrotes inferiores y a su lado, en el suelo de madera, un único osito de peluche, sucio, con un ojo arrancado. Luna acababa de confirmar el crimen. No era una simple negligencia. Esto era prueba de un confinamiento, de un sufrimiento brutal. Era la cuna secreta donde quizás Sofía o un hermano perdido había sido encerrado y olvidado. En ese momento, la indignación fue un rugido silencioso dentro del alma de Luna. Esta crueldad era inaceptable, era un acto que requería castigo inmediato, no solo expulsión. ¡Qué coraje el de esta madrastra!, ¿verdad? La maldad no solo estaba en el acto, sino en la frialdad de esconder la prueba a plena vista. Ahora que Luna ha encontrado la prueba, esta cuna secreta que habla de dolor y abandono, ¿qué haría usted en su lugar? ¿Llamaría a la policía de inmediato, arriesgándose a que Viviana lo niegue todo? ¿O resolvería el asunto sola, enfrentando a la madrastra con la prueba en la mano, buscando una confesión? El Tribunal de la Justicia está abierto en los comentarios. Díganos, ¿cuál sería su primer movimiento para proteger a la niña Sofía? Comente ahora. Luna se acercó a la cuna. Sus manos temblaban mientras tocaba el frío metal de los barrotes. Un instinto primario de protección materna la invadió. Tenía que documentar esto. Tenía que asegurarse de que esta prueba de sangre y abandono viera la luz del día y que la villana pagara. Sacó su teléfono, la luz del flash se encendió, iluminando de forma brutal la escena. Clic, clic, clic. Cada foto era un martillo que caía sobre la cabeza de Viviana, pero mientras tomaba las fotos notó algo más, algo que la hizo congelarse. Había una pequeña abertura en la parte trasera de la cuna, un hueco, y dentro no había solo polvo. Había una pequeña caja metálica, oxidada. Luna sintió un escalofrío que no era de frío, sino de comprensión. El ático no solo guardaba la cuna secreta, guardaba algo más, un secreto dentro del secreto. Lo que estaba en esa caja metálica podría ser la clave de la identidad de la verdadera víctima, o tal vez la razón por la que Viviana se había esforzado tanto en sellar esta habitación. El mal puede esconderse tras sonrisas y muros de lujo, pero la verdad siempre encuentra una grieta, un rayo de luz para aparecer. Luna ahora tenía la prueba, el MacGuffin, pero el misterio se acababa de profundizar. ¿Qué había en esa caja que justificara la crueldad y el pánico de Sofía? Si usted pensó que encontrar la cuna secreta era terrible y que el castigo para la madrastra Viviana ya debería ser la cárcel, espere hasta ver el contenido de esa pequeña caja oxidada. Espere a que Luna la abra. El peligro que se ocultaba en ese ático es mucho, mucho mayor de lo que imaginamos, y su conexión con la verdadera madre de Sofía es un giro inesperado. Clique en la pantalla ahora mismo, no se pierda la parte 2, donde el misterio del ático finalmente se desvela. Video 2, o Fantasma de Julián, a prueba esquecida. La mano de Luna temblaba, no solo por el esfuerzo de haber forzado aquel cerrojo oxidado y pesado, sino por la magnitud del terror que se cernía sobre ella. El chasquido metálico fue tan fuerte en el silencio de aquella mansión que pareció perforar el aire, un grito de liberación en medio de la opresión. La puerta, que había permanecido sellada por años bajo el velo de la mentira familiar, cedió con un gemido espectral, abriéndose apenas un palmo. La oscuridad que salió de aquel hueco no era simplemente la ausencia de luz, era una negrura viscosa, cargada con el olor a moho, a madera vieja, a encierro prolongado.
Ella pensó que se encontraría con cajas viejas y telarañas, como en cualquier ático de película, pero cuando empujó la pesada puerta de madera y encendió, con dificultad, la linterna de su teléfono, el haz de luz cortó el aire denso, revelando la escena. El foco se detuvo, clavándose justo en el centro del espacio vacío y cubierto de polvo. Allí estaba. Era una cuna. No una cuna cubierta por sábanas blancas y volantes alegres, sino una estructura de madera oscura, rústica, que parecía haber sido abandonada allí por generaciones. Pero había algo inmensamente incorrecto en su ubicación, en la forma en que estaba orientada, casi escondida detrás de una pila de muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas mudos, esperando. La niñera se obligó a dar el primer paso sobre el suelo crujiente. El aire era pesado, sofocante, frío a pesar del calor del día, como si toda la energía vital de la habitación hubiese sido succionada y reemplazada por un veneno invisible de pena y olvido. La luz de la linterna viajó sobre las paredes inclinadas del ático, revelando el aislamiento precario y las vigas de madera gruesas. Todo era una capa de olvido, menos aquella cuna. Cuando Luna llegó junto a ella, su estómago se contrajo con una náusea helada. La cuna no estaba simplemente abandonada. Había señales de que fue utilizada no hace tanto tiempo. Aunque una capa fina de polvo cubría todo, debajo de la costra superficial se podía ver la presión de algo o alguien. En el interior de la cuna yacía un pequeño colchón de espuma hundido por el uso. Había una manta amarillenta y áspera, y al tacto, Luna sintió la terrible certeza de que esa manta no había sido lavada en mucho tiempo. No era solo el polvo, sino un olor sutilmente dulce y metálico, un residuo que evocaba la leche rancia y algo más primitivo, el olor a lágrimas secas. Luna, la heroína de esta historia, la única persona dispuesta a escuchar el miedo susurrado de la pequeña Sofía, entendió en ese instante la dimensión de la maldad que habitaba bajo ese techo. La niña Sofía no tenía miedo al fantasma del ático, tenía miedo al secreto que el ático guardaba, un secreto que representaba la crueldad más absoluta. ¿Quién fue el bebé que durmió aquí? ¿Y por qué el ático, el lugar de los objetos olvidados y abandonados, había sido su prisión? Retornemos brevemente a los escalofriantes fragmentos que Luna había ignorado en su prisa por ser una niñera perfecta. Había señales, pequeñas grietas en la fachada de cristal pulido que la madrastra, esa mujer de apariencia impecable y sonrisa siempre forzada, había construido con tanto esmero. Recordemos la insistencia de la madrastra por mantener la puerta del ático no solo cerrada, sino bloqueada por dentro. Siempre decía con una voz artificialmente dulce que era: «Por seguridad, querida, hay mucho polvo y no queremos que Sofía se enferme». Pero sus ojos, Dios, sus ojos nunca coincidían con su dulzura. Eran fríos, calculadores, y se posaban sobre Luna cada vez que mencionaba la palabra ático, como dagas invisibles. También estaba el silencio antinatural del hogar. Era una casa grande, pero nunca se escuchaba ni un ruido que no estuviera perfectamente orquestado. Luna nunca vio juguetes que no pertenecieran a Sofía, nunca escuchó un llanto que pudiera confundirse con el de un bebé. Si la madrastra tenía un hijo tan pequeño, ¿dónde estaba la evidencia de su existencia? En esta mansión, la existencia de ese bebé había sido borrada, convertida en un fantasma antes de que pudiera aprender a caminar. Luna sintió una punzada de culpa por no haber actuado antes, por haber permitido que la falsa autoridad de la madrastra nublara su instinto. Pero ahora, con el aire enrarecido del ático llenando sus pulmones,
La culpa se transformó en una llama ardiente de indignación. Las madres y cuidadoras entendemos que la infancia debe ser santificada, protegida con uñas y dientes. Si usted también siente que con la infancia no se juega, que un niño es un ser sagrado que debe ser protegido de la maldad disfrazada, demuestre su apoyo a Luna. Deje un me gusta ahora mismo en este video. Es nuestra forma de declarar que la justicia social comienza protegiendo a los más vulnerables. Luna estaba sola en la boca del lobo. Sabía que cada segundo que pasaba allí arriba aumentaba el riesgo de ser descubierta, pero el impulso de encontrar la verdad y la prueba era más fuerte que su miedo. La investigación del ático se convirtió en una carrera contra el tiempo y contra el regreso inminente de la madrastra, que había salido con la excusa de hacer unas compras de último minuto. Ella comenzó a examinar meticulosamente el contenido de la cuna secreta. Aparte de la manta y el colchón hundido, había una pequeña marca en la madera de la cabecera, como si un objeto afilado, quizá una pequeña uña, hubiese arañado la superficie repetidamente. Los detalles eran exiguos, pero cada uno pesaba una tonelada. Buscando alrededor, entre las sombras proyectadas por los muebles viejos, Luna encontró una pequeña pila de ropa. Eran prendas de bebé, diminutas, de un color pálido y gastado, no por el uso normal, sino por el lavado constante y quizás inadecuado, o simplemente por la pobreza de la tela. Al levantar un diminuto mono, notó que en el bolsillo cosido de forma descuidada había algo duro. Era un pequeño chupete de plástico blanco, mordido y marcado, con un nombre escrito a mano con tinta descolorida en el asa. Julián. Julián. El nombre resonó en el silencio. ¿Quién era Julián? ¿Era el hermano o hermana secreta de Sofía? El pánico de ser descubierta se intensificó. Luna se movió más rápido, palpando las esquinas del ático. Detrás de una vieja cómoda que había sido movida recientemente, las marcas en el polvo lo confirmaban. Encontró un pequeño recipiente de plástico, de los que se usan para almacenar fórmula infantil. Estaba vacío, pero una vez más, el olor a leche rancia y el moho revelaban su propósito y su abandono. El objeto de prueba era claro. Este no era un almacenamiento de recuerdos, era un lugar de confinamiento. De repente, un sonido se filtró desde el piso de abajo, un sonido inconfundible, la puerta principal abriéndose y cerrándose con un golpe seco. La madrastra había regresado. Luna sintió un escalofrío que no era por el frío del ático, sino por el terror. Tenía que salir de allí, pero no sin la prueba. Rápidamente tomó el pequeño chupete con el nombre Julián y se lo guardó en el bolsillo, como una reliquia sagrada de la injusticia. Mientras se apresuraba hacia la puerta, su pie tropezó con algo. Cayó de rodillas en el polvo y al levantar la mano para estabilizarse, sintió un papel doblado bajo la alfombra vieja que cubría una porción del suelo. Al desdoblarlo, su corazón se detuvo. Era un papel oficial, arrugado y manchado, pero legible. Un certificado de nacimiento. Nombre: Julián. Madre: la madrastra. Padre: el dueño de la casa. Pero lo que hizo que la sangre de Luna se congelara no fue la filiación, sino la fecha de nacimiento. Julián había nacido hace casi 18 meses. Y según la fecha, hacía 3 semanas que debía haber tenido una revisión médica importante, una que nunca se llevó a cabo. La crueldad no era solo el abandono, sino la negligencia médica intencional. En ese momento, Luna sintió un pico de indignación que la hizo olvidar por completo el riesgo de ser descubierta. La rabia, el sentimiento protector que toda mujer siente ante la vista de un niño en peligro, se apoderó de ella. ¡Qué descaro! ¡Qué maldad tan fría y calculadora!
La madrastra no solo había escondido a su propio hijo, a un bebé indefenso, sino que lo había confinado a la oscuridad y al olvido del ático. ¿Por qué? ¿Para proteger su imagen ante su esposo? ¿Para ocultar un nacimiento inesperado y mantener su vida de lujo intacta? El veneno de la vanidad y la maldad se había filtrado hasta el alma de esa mujer, dejando una víctima inocente. El bebé, Julián, no había tenido el calor de su madre, sino el frío de un techo polvoriento. No había tenido canciones de cuna, sino el silencio opresivo. La verdad no era una simple mentira, era un crimen de abandono materno, de crueldad intencional. La prueba era irrefutable: la cuna, la ropa, el chupete y finalmente el certificado de nacimiento escondido como un trofeo vergonzoso. Luna estaba a punto de descender las escaleras con la prueba de sangre, con la verdad latente en su bolsillo, cuando escuchó los pasos lentos y deliberados subiendo la escalera. Pasos que no buscaban cajas viejas, sino a ella. La madrastra no había salido de compras, sino que la había estado vigilando. La niñera se inmovilizó, sabiendo que la confrontación era inevitable. Había forzado la cerradura, había encontrado el MacGuffin, el objeto de prueba que lo cambiaba todo. Pero ahora, la puerta del ático se abría más, y la figura elegante y oscura de la madrastra se perfiló en la entrada, sus ojos fríos fijos en Luna. Luna, su voz era baja y peligrosa, teñida de una dulzura falsa que ahora sonaba a amenaza pura. ¿Qué crees que estás haciendo con mis cosas personales? La niñera sintió el chupete en su bolsillo, el calor del papel arrugado, y supo que no podía dar marcha atrás. El enfrentamiento era ahora sin testigos, en este espacio sofocante lleno de polvo y secretos. La madrastra dio un paso más hacia la cuna de sombras. Ella ya no necesitaba fingir. Su máscara de madre perfecta había caído, revelando la sociópata debajo. Luna, sosteniendo la verdad invisible que ahora era visible, estaba lista para la batalla por Julián. Pero la pregunta aún flotaba en el aire. ¿Dónde estaba el bebé? ¿Y por qué la madrastra, ahora desenmascarada, sonreía de una manera tan escalofriante? El mal puede esconderse, puede usar el disfraz más elegante, pero la verdad, alimentada por la justicia y el amor materno, siempre aparece. Pero si usted pensó que encontrar la cuna secreta y el certificado de nacimiento era lo más terrible de esta historia, espere a ver lo que la madrastra le revela a Luna en la confrontación final. El peligro no solo era para el bebé secreto, sino que el destino de la pequeña Sofía y de la propia niñera estaba en juego. Haga clic ahora mismo en la pantalla para ver la parte 3 de esta impactante historia y descubra el destino de Julián. El desenmascaramiento del villano nunca fue tan crucial. Vídeo 3. A confrontação e o resgate, a verdade revelada. El aire se había vuelto veneno, un miasma espeso de moho, olvido y un terror tan antiguo que le quemaba los pulmones a Luna. Había roto la cerradura, sí, pero lo que la cerradura protegía era mucho más letal que el secreto de una familia. Ella pensó que encontraría juguetes viejos o quizás el recuerdo polvoriento de una abuela. Pero cuando el débil haz de luz de su teléfono por fin se posó sobre el MacGuffin, la cuna secreta, la verdad la golpeó con la fuerza de un puñetazo frío. No estaba vacía. La pequeña cuna de madera oscura era un relicario de crueldad. Estaba cubierta de telarañas que parecían cicatrices grises. Dentro no había un bebé, ni siquiera un esqueleto, sino una colección de objetos pequeños y desgarradores. Había un pequeño oso de peluche con un ojo arrancado, un biberón con residuos secos y oscuros, y un pequeño gorro de lana, diminuto,
empapado en lo que Luna identificó con un escalofrío helado, manchas rojizas y negruzcas que parecían ser sangre seca, vieja, convertida en un terrible pigmento. Pero la prueba, el verdadero aguijón que penetró la piel de la heroína, estaba justo en el centro. Era una manta para bebé, raída y amarillenta, bordada con unas iniciales intrincadas. V.S. Viviana Solorzano, la madrastra. Luna, la niñera, sintió un escalofrío de repulsión que le recorrió la columna vertebral. Esta no era la cuna de la niña Sofía, la víctima. Esta era la cuna del secreto que la madrastra, Viviana, había intentado enterrar bajo llave y cemento. La niña Sofía no le temía al ático, le temía al fantasma de lo que Viviana había hecho allí, al eco del sufrimiento que impregnaba la madera y el aire viciado. Luna tomó una respiración superficial, forzando la mente a la lógica, aunque el corazón le gritaba que corriera y gritara. Ella no era una detective, era una protectora, una figura materna sustituta que acababa de descubrir la entrada a un sótano emocional, una cripta de negligencia que olía a muerte lenta. Había algo más. Junto a la cuna, apenas visible bajo una montaña de periódicos amarillentos, había una caja de pastillas casi vacía, un potente sedante para adultos. La etiqueta confirmaba a nombre de Viviana, pero la dosis prescrita era mínima y lo que quedaba en el frasco era una dosis masiva, peligrosamente cerca de lo letal. Ella pensó que solo encontraría polvo, pero encontró un plan, un veneno invisible que no solo estaba matando a la víctima del pasado, sino que estaba acechando a Sofía en el presente. ¿Cuántas veces Viviana había subido a ese ático, no a llorar un recuerdo, sino a alimentar la oscuridad, a planear el siguiente accidente para Sofía, la última heredera? Y es que, si lo pensamos bien, todas las migajas estaban ahí, esparcidas por la casa, pero nadie quiso verlas. El padre ciego, ocupado en el trabajo, ignoraba los sutiles cambios en Sofía, la pérdida de peso, los errores en su medicación diaria, que Viviana siempre justificaba con una sonrisa dulce y un ¡ay, mi memoria! Viviana, siempre la esposa perfecta y preocupada frente a los demás, siempre atenta a que Sofía bebiera su jugo especial antes de dormir, ese que la hacía despertar aturdida y con pesadillas. Si usted, al igual que Luna, cree que con la vida de un niño no se juega, si cree que la protección maternal es la ley más sagrada, deténgase ahora mismo, toque la pantalla y deje su me gusta. Es la única manera de mostrar apoyo a esta heroína que arriesgó su propia seguridad por un acto de justicia social. Luna sabía que el tiempo se había agotado. Con manos temblorosas, fotografió cada detalle. El biberón manchado, la manta con las iniciales de Viviana, el frasco de sedantes. Cada clic era un martillazo en el ataúd de la madrastra. Mientras el teléfono captaba la evidencia irrefutable, un sonido helado atravesó el silencio del ático. Eran las tablas crujiendo en el piso de abajo. No era el viento, eran pasos, lentos, calculados. Viviana había regresado. Luna se quedó inmóvil, sintiendo el pánico subir por su garganta como un vómito amargo. El miedo era el condimento principal de ese ático, y ahora ella lo estaba saboreando en su forma más pura. Se arrastró de rodillas detrás de una pila de muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían figuras espectrales. El sudor le resbalaba por la frente, mezclándose con el polvo. Podía escuchar el ritmo de su propio corazón, un tamborileo sordo que parecía gritar: «Estoy aquí, he visto el secreto». Los pasos se acercaban a la escalera del ático. Eran pesados, pero se detenían intermitentemente, como si la persona estuviera escuchando, disfrutando del silencio tenso que precedía a la cacería. Luna,
Aferrándose al teléfono que contenía la verdad, pensó en Sofía, la niña asustada que finalmente tendría paz. Ese pensamiento le dio una fracción de coraje. Cuando la figura de Viviana comenzó a ascender, Luna aprovechó el chirrido de los escalones para moverse. Tenía que salir de allí sin ser vista. Se deslizó hacia la puerta rota, pegada a la pared, justo cuando Viviana llegó al rellano. Murmurando algo en voz baja que sonaba a una amenaza velada, Luna se lanzó a través del agujero de la puerta y cerró la trampilla, rezando para que la cerradura rota aguantara un instante más. Escuchó un gruñido de frustración arriba. ¿Quién está ahí? Sé que hay alguien. La voz de Viviana era ahora de hielo puro, desprovista de la dulzura falsa que siempre usaba con el padre. Luna, sin mirar atrás, bajó las escaleras como un relámpago, no a la cocina, sino directamente al estudio donde el padre Ricardo a menudo trabajaba hasta tarde. Tenía que desenmascarar a la villana en ese momento antes de que pudiera destruir la prueba, o peor aún, tocar a Sofía. Encontró a Ricardo absorto en su portátil, ajeno al drama de terror que se desarrollaba sobre su cabeza. Luna irrumpió, sin aliento, con el rostro cubierto de polvo y furia. «Ricardo, tienes que ver esto, ahora mismo». Ricardo se irritó ante la interrupción, esa arrogancia del hombre que cree que las mujeres solo se preocupan por nimiedades. «Luna, ¿qué te pasa? Estás empapada en sudor. ¿Es por la niña? ¿Por qué subiste al ático si te dije que estaba cerrado?» Luna no perdió el tiempo en explicaciones. Puso el teléfono en sus manos, forzándolo a mirar las imágenes. No eran rumores ni miedos de niña. Eran fotografías nítidas y crudas de la cuna, la sangre seca y las iniciales B, S. Junto a ellas, la foto del frasco de sedantes. Esa cuna es una tumba, Ricardo, y el veneno invisible que aterrorizaba a Sofía está aquí. Viviana no está cuidando a tu hija, la está debilitando. Ella te está traicionando. Esta manta con sus iniciales es el secreto de una vida que trató de borrar y ahora planea hacer lo mismo con Sofía para asegurar su posición aquí. El rostro de Ricardo se drenó de color, un hombre enfrentando un abismo de traición que nunca quiso reconocer. Justo en ese instante de devastación, la puerta del estudio se abrió lentamente. Allí estaba Viviana, con una sonrisa malvada y fingida, pero con los ojos ardiendo de rabia. Había bajado del ático, consciente de que había sido descubierta. ¡Qué drama! ¿Qué estás mostrando, Ricardo? La basura vieja del ático. Luna está obsesionada, cariño, siempre buscando problemas donde no los hay. Esa es una manta vieja que tiré hace años. Los trapos se manchan, ¿sabes? El pobre osito lo rompió Sofía hace meses. Viviana avanzó, intentando agarrar el teléfono, intentando borrar la evidencia física que la delataba. Pero Luna se interpuso, protectora, su cuerpo delgado convertido en un muro de indignación. «No mientas más. Encontramos el veneno. Encontramos la cuna que guardabas con sangre seca y tus iniciales. Sofía tenía miedo porque sentía el mal que venía de ese lugar. La prueba está aquí. ¡Qué crueldad, qué falta de humanidad! Una mujer intentando eliminar a la hija de su marido por codicia. El mal siempre busca esconderse detrás de una sonrisa, pero la verdad siempre es implacable. Querida audiencia, ahora es su turno. Si fueran Luna en ese momento, con la villana frente a ustedes y la evidencia en la mano, ¿la habrían enfrentado solas o habrían llamado a la policía inmediatamente? Queremos saber su veredicto. Comenten ahora mismo. ¿Tribunal o venganza? Ricardo, sin embargo, no había dejado de mirar el frasco de pastillas en la foto. Su mente finalmente ató cabos. Las medicinas equivocadas de Sofía, el aislamiento, la cuna secreta y el recuerdo de un embarazo anterior de Viviana, convenientemente perdido.
en un viaje. Era la prueba de un crimen pasado, revivido en el presente. La cuna no era un simple escondite, era el centro de un patrón de abuso calculado. La furia de Ricardo se centró no en Luna, sino en la mujer que juró amarlo y proteger a su familia. Silencio, Viviana. ¿Qué me has hecho creer todo este tiempo? ¿Qué había en esa cuna? ¿Qué le has estado dando a mi hija? Ricardo no gritó. Su voz era un susurro roto, infinitamente más aterrador. Viviana perdió el control. La fachada se hizo añicos. Ella es un estorbo, una niña tonta y llorona que nunca nos dejó ser una familia de verdad. Esa cuna es la prueba de que no soy débil. Si no puedes ver quién te ama, es tu problema, no el mío. En ese momento de caos, un sonido llegó desde la puerta principal. Sirenas lejanas. Luna, la niñera previsora, había enviado una alerta silenciosa justo después de tomar las fotos cruciales. La justicia no tardaría. Cuando los oficiales entraron, la escena estaba preparada. La villana desenmascarada, el padre en estado de shock y la heroína con la prueba de cargo. La cuna, el MacGuffin, fue el testigo mudo. Los oficiales subieron al ático para confirmar y encontraron los objetos que gritaban negligencia y peligro. Viviana, la madrastra, fue detenida. Su dulce sonrisa se había transformado en un gesto de odio helado dirigido exclusivamente a Luna. El sistema de protección infantil se hizo cargo de Sofía inmediatamente. Días después, la casa se sintió ligera por primera vez en años. El silencio no era un vacío, era paz. Sofía, envuelta en una manta limpia, se aferraba a Luna, su protectora, la mujer que había tenido el valor de desafiar a la oscuridad. El padre, humillado y finalmente consciente, agradeció a Luna por salvar no solo a su hija, sino también por desenmascarar el veneno que había infectado su vida. Luna había cumplido su misión, había castigado a la villana, restaurado la justicia y ejercido la protección materna que Sofía tanto necesitaba. Recuerden siempre, el mal puede esconderse detrás del lujo, la apariencia o la sonrisa más dulce, pero la verdad siempre deja un rastro, una prueba física que no miente. La justicia no es un acto de magia, sino de valor. Pero si usted creyó que la maldad de una madrastra es lo peor que puede encontrarse en una casa, espere a ver lo que la misma heroína encontró al aceptar un nuevo trabajo en una mansión aún más grande. El peligro fue mucho más grande. Las paredes tenían ojos y el secreto que protegían estaba hecho de sangre y terror puro. No se pierda el próximo caso de la Virgen de la Justicia. Haga clic en la pantalla ahora mismo para pasar a nuestro siguiente video. El mal nunca descansa.